Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Hoy es marzo 9 y vamos a tener nuestro tiempo devocional. Nos estamos guiando por las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula La agonía en el huerto. El texto que vamos a leer es Juan 18:4 y dice así: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? El Señor sabía lo que iba a pasar. Y a pesar de lo difícil y duro que iba a ser lo que tenía que enfrentar, entendía que ese era su camino, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy, ¿sí? Dice así: cuando Jesús entró en Getsemaní, él sabía que sería arrestado y llevado a través de una serie de juicios y humillaciones que lo llevarían inexorablemente a la cruz. De hecho, cuando el apóstol Juan describe la llegada de los soldados para arrestar a Jesús, él registra este hecho y es lo que acabamos de leer, que Jesús, sabiendo las cosas que habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Él sabía para qué estaban los soldados ahí, él sabía lo que iba a ocurrir, él estaba al control de todas las cosas. Una y otra vez vemos que todos los escritores de los evangelios deliberadamente subrayan la omnisciencia soberana de Jesús mediante los relatos de la crucifixión. Todos los autores de los evangelios hablan de que el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir. Al Señor no lo tomó de sorpresa lo que estaba enfrentando. No lo tomó de sorpresa la cruz, no lo tomó de sorpresa el arresto, no lo tomó de sorpresa, decíamos el otro día, el abandono de sus discípulos, el hecho de tener que enfrentar su momento más difícil en soledad. Él entendía que esto iba a venir y que esto tenía que pasar, ¿sí? Su foco, dice, nunca se aleja mucho de la realidad de la absoluta paciencia de Jesús y el control de todo lo que ocurría alrededor. Evidentemente los discípulos notaron esta claridad del Señor. No es simplemente que Jesús sabía lo que iba a pasar, pero lo trataba como en su fuero interno, en su corazón, sino que el Señor evidentemente daba muestras de que sabía qué estaba ocurriendo. Ellos podían percibir que Jesús no estaba siendo sorprendido por la situación. Y esto era necesario para que el Señor tomase voluntariamente este camino. No fuera una sorpresa para él, no fuera algo que se perdía de su control, que se salía de su control, que, vamos a decir, rompía sus expectativas. Al contrario, el Señor entendía que esto era necesario, ¿no? ¿Cuántas cosas a nosotros nos serían más fáciles si entendiéramos que hay cosas que son necesarias, que hay cosas que obligadamente debemos enfrentar? Ahora dice, todos los escritores de los evangelios dejaron en claro que Jesús sabía todas las cosas que vendrían sobre él. Nada esa noche fue accidental, nada le tomó por sorpresa. Estaba plenamente consciente de todo lo que estaba sucediendo. Nada estaba fuera de su control y el de su Padre. Evidentemente, la voluntad de Dios era lo que estaba guiando y modelando toda la realidad alrededor de Jesús. La voluntad de Dios estaba cumpliendo. Déjame decirte y decirnos a nosotros que a nuestro alrededor también la voluntad de Dios se sigue cumpliendo más allá de lo que está pasando, más allá de lo que estés enfrentando. El Señor está al control de todo. Él está enterado de lo que estamos viviendo y Él sabe por qué está trayendo estos tiempos a nuestra vida. ¿Está bien? Esto también significa, dice MacArthur, que Jesús entendió plenamente todo lo que su muerte conllevaría. Sabía de antemano todo el dolor, la agonía, las burlas y la humillación que tendría que soportar. Antes de que él pusiera un pie en el huerto, sabía la terrible verdad acerca de lo que iba a tener
que soportar, pero estaba dispuesto a someterse completamente y sin reservas a la voluntad del Padre, a fin de cumplir con el plan eterno de redención. Y creo que esto que leímos recién es el mayor ejemplo para nosotros, ¿no? A veces uno va la vida como tratando de buscar un sueño, ¿no? Un ideal, sin entender qué hace falta para encontrarnos con esto. Y de pronto la vida ¿no? nos pone en la cara algún tipo de fracaso y nos caemos. Nos sentimos, ¿no? Derribados, nos sentimos traicionados, nos sentimos, no sé, nos sentimos abandonados. Pero acá es donde tenemos que poner la mirada en el Señor. El Señor sabe qué está ocurriendo. Y a pesar de entender que tenía que enfrentar algo muy duro y muy difícil, como dice el dolor, la agonía, las burlas, la humillación, Él estaba dispuesto a someterse completamente y sin reservas a la voluntad del Padre. Creo que esto es esencial. Aprender a someternos a lo que Dios quiere para nosotros es la clave de tener éxito al final del camino. Es la clave. No te olvides que el Señor, para cumplir el plan de redención, tuvo que ir hasta el último día, hasta el día de su muerte. Cuando el Señor murió y gritó en la cruz, consumado es, terminó su carrera y terminó su esfuerzo. Todo lo que vendría después sería el resultado de lo que ya había ganado. Y que ganó con dolor, y que ganó con angustia, y que ganó en soledad, y que ganó siendo despreciado, recibiendo las burlas y la humillación, como dice aquí. Y se sostuvo, entendiendo que debía cumplir la voluntad de su Padre. En su oración esa noche, Él lidió con estas mismas cuestiones en todos los términos más sinceros. Este es uno de los pasajes más asombrosos y misteriosos de todas las Escrituras. Revela su propio esfuerzo con la terrible realidad de lo que estaba a punto de sufrir. Aquí tenemos una ventana increíble al corazón del Dios hombre, y es verdad. Ver a Jesús en su momento de debilidad, en su momento de dolor, en su momento de angustia, una angustia que jamás experimentó en el resto de su ministerio y de su vida, nos hace ver que el Señor sufría, que el Señor muchas veces se sentía débil, se sentía vulnerable a la realidad que estaba a su alrededor. Frente a esa realidad, tanto que le pedía al Padre que si era posible no lo haga pasar por ahí. Pero ese era el camino del Señor. Y someterse completamente a la voluntad de su Padre fue su fortaleza. A veces nuestra fuerza es simplemente decirle que sí al Señor y persistir en decir que sí. Y esa es toda la fuerza que podemos tener. Decir, bueno, Señor, más allá de lo que está ocurriendo, más allá de lo que está pasando, más allá de lo que estamos enfrentando, nosotros te seguimos diciendo que sí, yo te sigo diciendo que sí, yo sigo persiguiendo lo tuyo porque es lo único que tengo por hacer. Y aquí era lo único que había para el Señor. Pero este sí constante de Jesús es el que trajo redención para todos nosotros. Así que hay mucho por aprender aquí. Tengo una pregunta para dejarte y es esta, ¿no? Y tiene que ver que el Señor es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo. Entonces, ¿cuándo la omnisciente soberanía de Cristo te ha dado fortaleza para enfrentar las pruebas? ¿Alguna vez tu certeza de que el Señor sabe por aquello que estás pasando, que el Señor tiene control sobre todo aquello que estás pasando, te dio fuerzas para enfrentar las pruebas? ¿Te dio fuerza para enfrentarte a los problemas? Bueno, tratala ahí en tu tiempo con el Señor. Yo te mando un saludo grande, espero encontrarte mañana también, ¿sí? Dios te bendiga.